Buenos días, comunidad. Yo soy Sadie Herrera y hoy estoy acá para hacerles un video de trasplantes. Y estas plantitas ya las hemos ido creciendo poco a poco. Tenemos los videos desde que fueron cosechadas de sus vainas y todo el proceso para llegar a donde estamos. Si usted no ha visto ese video, dejo link acá para que usted vaya viendo todo el proceso. Recuerde que todo lo que documento es según mi experiencia, que sé que muchas personas lo pueden hacer de manera diferente y está maravilloso. Yo acá simplemente les comparto lo que voy haciendo, lo que sí me funciona y lo que no. Así que no les digo más, vamos directamente al acercamiento para ver el trasplante de rosa del desierto. Y aquí estamos para realizar el trasplante que nos trae hoy acá en este video. Estas plantitas han sido un poco complicado llevarlas a este nivel. Hemos tenido bastantes tropiezos en el camino, pero hemos documentado todo lo que ha pasado. Y si usted no ha visto la serie completa de este grupo de semillas, le voy a dejar acá el link para que usted vea todos los videos desde las semillas, desde que cosechamos las vainas, luego plantamos la semilla, qué pasó, hubo que trasplantarla varias veces por situaciones, cosa que no es recomendable. Lo recomendable es hacer el primer trasplante cuando están así de esta altura. Por eso voy a documentar en especial esta parte donde solamente voy a sacar 2 plantitas que son las que están más grandes y las demás todavía las voy a dejar acá porque cada trasplante produce un estrés que es totalmente innecesario cuando la planta todavía le va bien el espacio donde está. O sea que no necesita un cambio. Aquí salió una segunda. Vean la diferencia. Y para que vean que así pasa a veces. Dentro de un mismo lote, de la misma planta, los mismos padres, podemos encontrar que unas se desarrollan mucho más rápido y otras se quedan más pequeñitas. Esta se va a quedar todavía acá, salió porque venían muy juntas, pero todavía se va a quedar un poco más allá. Y solo esta la voy a pasar a un macetero independiente. Aquí previamente ya tengo preparado mi sustrato. Si usted no ha visto mi video de sustrato, cómo lo preparo, voy a dejar el link acá en la pestañita para que usted sepa cómo lo hago. El sustrato para rosas del desierto y para suculenta. Adicionalmente a mi sustrato le he puesto nitrofosca azul para ayudar a esta plantita con un sano crecimiento y que pronto dé florecitas. Entonces la vamos a pasar acá y es bien importante que la pongamos lo más abajo posible y que no lastimemos sus raíces. Es bueno que el cáudex, la bolita, esté bien sumergido porque cuando está bajo tierra él engrosa con mayor rapidez y se hacen más gorditas. Y finalmente eso es lo que buscamos, que nuestra plantita engorde en su cáudex y se haga una bola grandota para luego exhibir. Y básicamente así va a quedar nuestra plantita en un macetero de 6 pulgadas para que aquí continúe su crecimiento ya independientemente de todas las demás que aún siguen pequeñas. Voy a aprovechar que no se me olvide, regresar esta a su lugar y continuar con el crecimiento de estas plantitas por independiente, y una vez que las otras ya lo vayan necesitando, ya lo vamos separando. Esta está lista para una poda apical. No se la voy a hacer ahorita, porque obviamente ya ha tenido el estrés del cambio de trasplante, pero si usted no ha visto mi video de poda apical,
también voy a dejar un link acá en la pestañita para que vea cómo se hace y que es más o menos de este tamaño. Y pues sí, por lo pronto así se va a quedar, solo esto. Y bien amigos, espero que les haya gustado, que les sirva, que me dejen un comentario y de este lado les invito a suscribirse a mi canal y de este otro lado le dejo otra serie de videos de Rosa del Desierto para que no pierda detalle y compartamos mucho tiempo juntos. Yo me despido por hoy, soy Sadia Herrera, bye.